Perú acaba de dar un movimiento que definitivamente cambiará el mapa industrial del Pacífico Sur. Un megaproyecto de más de 1.200 millones de dólares ya está empezando a tomar forma en Ancón, al norte de Lima. Y no estamos hablando de cualquier inversión. Estamos hablando de un nuevo hub industrial gigantesco, pensado para albergar más de 230 empresas y generar alrededor de 120.000 empleos. Pero aquí viene lo interesante. Este proyecto no está aislado. Estará conectado a algo aún más grande, el nuevo puerto de Chancay, uno de los proyectos logísticos más estratégicos del continente. Y si todo sale como está planeado, Perú podría convertirse en uno de los centros industriales y logísticos más importantes del Pacífico en las próximas décadas. Ahora bien, ¿qué está pasando exactamente? Primero, los hechos, porque hay bastante para entender. El gobierno peruano, a través de Proinversión, acaba de firmar el contrato para desarrollar el Parque Industrial de Ancón, un proyecto que llevaba años sobre la mesa y que finalmente empieza a tomar forma. El proyecto fue adjudicado a Junfield Holdings Limited, un conglomerado con sede en Hong Kong y capitales chinos, que se convierte así en el socio ejecutor de esta apuesta industrial. La inversión supera los 1.200 millones de dólares, prácticamente equivalente a construir varias ciudades industriales completas en una sola zona, con infraestructura productiva, logística y tecnológica integrada. El tamaño del proyecto también es enorme. El parque se desarrollará sobre más de 1.300 hectáreas en el norte de Lima, algo así como construir una pequeña ciudad dedicada exclusivamente a la industria. Dentro de ese espacio se instalarán más de 230 empresas de distintos sectores productivos, desde manufactura ligera hasta industrias tecnológicas, centros de almacenamiento, innovación industrial y servicios logísticos. No estamos hablando de un parque industrial tradicional, sino de un ecosistema industrial completo diseñado para concentrar producción, innovación y logística en un mismo lugar. Y por supuesto, el impacto laboral también es enorme. Las proyecciones hablan de alrededor de 120.000 empleos entre directos e indirectos. Es como crear una ciudad laboral del tamaño de Huancayo o Tacna solo en puestos de trabajo vinculados al parque industrial, con un efecto muy fuerte en el mercado laboral y en la dinámica económica de toda la zona norte de Lima. Pero lo verdaderamente interesante no es solo el parque en sí. Lo verdaderamente interesante es cómo encaja dentro de una estrategia logística mucho más grande, porque este parque industrial no fue diseñado al azar, fue pensado para funcionar como el primer puerto seco del Perú. Ahora bien, ¿qué significa exactamente eso? Un puerto seco es una extensión logística de un puerto marítimo, un lugar tierra adentro donde se realizan operaciones que normalmente se hacen en el puerto: aduanas, distribución, almacenamiento, clasificación de mercancías y procesamiento logístico. La ventaja es enorme porque permite descongestionar los puertos y mover mercancías de forma mucho más rápida hacia los centros productivos. Pero hay algo más en todo esto. El Parque Industrial de Ancón estará conectado estratégicamente con algunas de las infraestructuras más importantes del país: el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Puerto del Callao, que hoy concentra gran parte del comercio marítimo peruano, y la red logística que conecta Lima con el resto del país, y sobre todo, el Puerto de Chancay. Si queremos entender por qué este proyecto puede cambiar las reglas del juego, tenemos que hablar de Chancay. Es uno de los proyectos portuarios más ambiciosos de América Latina en los últimos años, con una inversión que supera los 3.000 millones de dólares e impulsado principalmente por capital chino a través de COSCO Shipping. Su primera etapa ya fue inaugurada, marcando el inicio de una nueva etapa para la infraestructura portuaria del Perú. El objetivo: crear un puerto de aguas profundas capaz de recibir los megabuques más grandes del comercio mundial, esos barcos gigantes que transportan miles de contenedores entre Asia y el resto del planeta. ¿Por qué es tan importante? Porque durante décadas la carga asiática destinada a Sudamérica tenía que pasar primero por Panamá, México o puertos en Estados Unidos. Chancay cambia completamente esa lógica. Abre conexiones directas entre Asia y Sudamérica, reduciendo tiempos de transporte en varios días. Y en comercio global, unos cuantos días pueden significar millones de dólares en eficiencia logística. Imagina el escenario completo. Un barco sale desde Shanghái o Shenzhen, cruza el Pacífico y llega directamente a Chancay.
Descarga miles de contenedores que se trasladan hacia el parque industrial de Ancón, donde las mercancías se procesan, ensamblan o redistribuyen para luego enviarse a distintos mercados de América Latina. Ese modelo es exactamente el mismo que impulsó el crecimiento industrial de muchos países asiáticos. Por cierto, si esta información te está siendo útil, suscríbete al canal porque se vienen cosas muy interesantes sobre Perú. Primero, un puerto potente. Luego, parques industriales alrededor y finalmente todo conectado con infraestructura logística. Es un sistema, un ecosistema económico, y Perú parece estar intentando replicar ese modelo. ¿Por qué esto importa tanto? Porque después de la pandemia, las tensiones geopolíticas y los cambios en el comercio mundial, muchas empresas están buscando diversificar sus centros de producción. Las cadenas de suministro están reorganizándose y los países que logren posicionarse como nodos logísticos confiables van a tener una ventaja enorme. Perú tiene varios factores a su favor: su ubicación en el centro del Pacífico sudamericano, su estabilidad macroeconómica histórica y su red de tratados comerciales con Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y varios países latinoamericanos, lo que permite exportar a mercados enormes con menos barreras arancelarias. Y aquí es donde el parque industrial de Ancón cobra aún más sentido. Podría convertirse en una plataforma de producción orientada a la exportación, algo parecido a lo que hizo México con el Telcán en los 90, pero enfocado en el comercio transpacífico. Ahora bien, tampoco hay que caer en el entusiasmo fácil, porque construir un megaproyecto es una cosa, hacer que realmente funcione es otra muy distinta, y aquí aparecen varios retos importantes. El primero es la infraestructura vial. Para que un parque industrial de ese tamaño funcione correctamente, necesita carreteras eficientes que conecten el puerto, el aeropuerto y los centros de producción. Si el tráfico logístico se vuelve lento o ineficiente, gran parte de las ventajas del proyecto pueden perderse. El segundo reto es el capital humano. Un ecosistema industrial con más de 200 empresas requiere miles de trabajadores especializados, técnicos, ingenieros, operarios industriales y especialistas en logística. Eso implica invertir seriamente en formación técnica y educación. Y el tercer reto, quizá el más importante, es la estabilidad institucional. Las inversiones industriales se planifican con horizontes de 20 o 30 años. Las empresas que instalen fábricas en Ancón no están pensando solo en el próximo año, están pensando en décadas. Eso significa que necesitan reglas claras, estabilidad jurídica y políticas económicas predecibles. Sin embargo, si esos desafíos se gestionan bien, el potencial del proyecto es enorme, porque pocos países en América Latina están construyendo algo parecido. Brasil tiene grandes polos industriales, sí. México tiene un sector manufacturero muy potente, pero en la costa del Pacífico sudamericano no existe actualmente un sistema logístico industrial tan integrado como el que Perú está intentando construir con Chancay y Ancón. Y eso podría darle al país una ventaja estratégica importante, especialmente en el comercio con Asia. Porque no olvidemos algo: Asia es hoy el centro económico del mundo. China, Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático concentran una enorme parte de la producción industrial global, y las rutas comerciales entre Asia y América Latina seguirán creciendo durante las próximas décadas. Si Perú logra posicionarse como una puerta de entrada logística hacia Sudamérica, el impacto económico podría ser enorme: más comercio, más inversión, más empleo y más desarrollo industrial. Ahora bien, esto no significa que el éxito esté garantizado. Muchos países han construido parques industriales gigantes que terminaron operando muy por debajo de su capacidad. La infraestructura por sí sola no crea desarrollo. El desarrollo ocurre cuando esa infraestructura se conecta con empresas competitivas, talento humano y políticas económicas inteligentes. Pero aún así, lo que está ocurriendo en Ancón y Chancay es uno de los movimientos económicos más interesantes de Perú en los últimos años, porque marca un cambio de mentalidad. Durante décadas, la economía peruana se apoyó principalmente en la exportación de materias primas, minerales, gas y productos agrícolas. Pero el verdadero salto económico de muchos países ocurre cuando pasan de exportar recursos a exportar productos con mayor valor agregado. Y proyectos como el Parque Industrial de Ancón apuntan justamente en esa dirección, un espacio donde las empresas no solo almacenen mercancías, sino donde también las transformen, ensamblen y exporten al mundo. Si el proyecto se ejecuta bien y la infraestructura logística funciona como se espera, Ancón podría convertirse en uno de los principales polos industriales del Pacífico latinoamericano,
un punto donde convergen rutas marítimas, cadenas productivas y mercados internacionales. Y si eso sucede, lo que hoy parece simplemente un proyecto industrial en el norte de Lima, podría terminar siendo recordado como el momento en que Perú empezó a consolidarse como un verdadero hub logístico e industrial del Pacífico Sur. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides apoyarnos con tu suscripción y dejar un comentario. Hasta la próxima.